leí el correo 2 veces. No, 3. Las palabras flotaban en la pantalla, nítidas y negras, pero se negaban a formar un significado coherente en mi cerebro agotado. El ascenso. El proyecto en Singapur. El que me había prometido mi jefe, Ricardo, después de meses de noches en vela y fines de semana sacrificados. Se lo habían dado a Fernando. Su compadre. El que jugaba al golf con él los jueves. Cerré la laptop. El clic suave del plástico resonó en el silencio de la casa. Eran las 2 de la madrugada. Mateo y Sofía dormían en sus cuartos. Sus respiraciones suaves y rítmicas eran el único sonido además del zumbido del refrigerador. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, un tamborileo suave contra el cristal de la ventana de la cocina. Me levanté y fui hacia el fregadero, mirando mi propio reflejo borroso en el vidrio oscuro. ¿Quién era esa mujer? Tenía ojeras que parecían moretones y una tensión en la mandíbula que no recordaba haber perdido en años. Durante 10 años, mi vida había sido una serie de sacrificios silenciosos. Primero por Javier, mi esposo. Oh, bueno, mi exesposo ahora. Sus grandes sueños, sus proyectos que siempre estaban a punto de despegar. Solo un poco más de tiempo, mi amor, decía. Este es el bueno. Y yo creía. O quería creer. Así que tomé turnos dobles en mi antiguo trabajo mientras él desarrollaba su red de contactos en cafés y bares. Pagué las tarjetas de crédito que él llenaba con gastos de representación. Mantuve la casa, crié a nuestros hijos, sonreí en las reuniones familiares y fingí que su falta de contribución era una inversión temporal en nuestro futuro brillante. Luego, cuando los niños llegaron, los sacrificios se multiplicaron. Mi cuerpo, mi tiempo, mi energía, mi carrera. Todo quedó en segundo plano. Cuando conseguí este trabajo, el que se suponía que era mi oportunidad, lo hice con la promesa a mí misma de que sería diferente. Que esta vez, mi esfuerzo sería para mí, para mis hijos. Pero de alguna manera, las viejas costumbres se habían colado de nuevo. Me quedaba hasta tarde para terminar los informes de Ricardo. Asumía las tareas que nadie más quería. Me ofrecía voluntaria para los proyectos más difíciles, creyendo que la lealtad y el trabajo duro serían recompensados. Creía en la meritocracia. ¡Qué ingenua! El recuerdo de la conversación con Ricardo de hacía apenas 2 semanas me quemaba en la memoria. Estábamos en su oficina, olía a café caro y a ambientador de pino. Eres la candidata más fuerte, sin duda, me había dicho, sonriendo con esa confianza que solo tienen los hombres que nunca han dudado de su lugar en el mundo. Tu dedicación es admirable, especialmente con todo lo que tienes en casa. En ese momento, tomé sus palabras como un cumplido. Ahora, las veía por lo que eran, una palmadita condescendiente en la cabeza. Un reconocimiento de mi carga, usado como una futura excusa para descartarme. Con todo lo que tienes en casa. Como si mis hijos fueran un ancla, no mi razón para volar. Y luego estaba Carmen, mi suegra. Incluso después de que Javier se fuera, ella seguía siendo una presencia constante, una nube de juicio con olor a laca y perfume floral. Sus llamadas, sus visitas inesperadas. Siempre con un tupperware de comida que no había pedido y un comentario afilado disfrazado de preocupación. Te ves cansada, mija. ¿Estás segura de que puedes con todo esto sola? O mi favorita, los niños necesitan una figura paterna fuerte. Javier, a su manera, siempre fue bueno en eso. Mentiras. Javier era bueno en ser el padre divertido, el que aparecía para los partidos de fútbol y los cumpleaños con regalos caros que yo terminaría pagando. No era el que se quedaba despierto con la fiebre, el que revisaba las tareas, el que lidiaba con las pesadillas. El evento que lo rompió todo, el que finalmente agrietó los cimientos de mi paciencia, no fue el correo del trabajo. Ese fue solo el último golpe en una estructura ya debilitada. El verdadero terremoto había ocurrido un mes antes. Javier se había ido de casa hacía 6 meses. No hubo una gran pelea.
Fue más como una lenta fuga de aire. Una mañana, simplemente anunció que necesitaba encontrar su centro, que la presión de la vida familiar lo estaba asfixiando. Empacó una maleta con sus mejores camisas, su consola de videojuegos y la cafetera de espresso que le regalé en nuestro aniversario, y se fue al apartamento de un amigo. Prometió que seguiría apoyando a los niños, por supuesto. Una promesa tan hueca como todas las demás. Yo seguí adelante. ¿Qué otra opción tenía? Mantuve las rutinas. Desayuno a las 7, escuela a las 8, trabajo, recoger a los niños, tareas, cena, baño, cuentos. Mi vida se convirtió en una lista de tareas metódica y agotadora. Lloraba en la ducha, donde el sonido del agua ahogaba mis sollozos. Me sentía como un fantasma en mi propia casa, realizando movimientos sin sentir nada más que un cansancio que me llegaba hasta los huesos. Un sábado por la tarde, sonó el timbre. Era Carmen. Entró sin esperar invitación, sus ojos escaneando la sala de estar con desaprobación. Había juguetes en el suelo y una pila de ropa limpia en el sofá esperando a ser doblada. «Ay, mija», suspiró, dejando su bolso en la mesa del comedor. «Este lugar necesita una mano de mujer». La ironía de su comentario casi me hizo reír. Se sentó en la mesa de la cocina mientras yo preparaba café, el único gesto de hospitalidad que me quedaba. No habló de inmediato. Dejó que el silencio se espesara, una de sus tácticas favoritas. Finalmente, cuando puso la taza sobre la mesa, me miró fijamente. Sus ojos, tan parecidos a los de Javier, eran fríos y acusadores. «Hablé con mi hijo ayer», comenzó. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de acero. «Está muy triste. Se siente perdido». Asentí, sin decir nada. ¿Qué podía decir? ¿Que yo también me sentía perdida? ¿Que su hijo me había abandonado con 2 niños y una hipoteca? Ella continuó, como si mi silencio fuera una invitación. Él te quería, ¿sabes? Realmente lo hizo. Pero nunca lo entendiste. Nunca apreciaste su espíritu libre. Aprecié su espíritu libre durante 10 años, Carmen, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Lo aprecié mientras pagaba nuestras cuentas. Una mueca de disgusto cruzó su rostro. El dinero. Siempre es el dinero contigo. No todo en la vida es dinero. Un hombre necesita sentirse apoyado, admirado. Necesita sentir que es el rey de su castillo. Este castillo se paga con mi sueldo, dije en voz baja. Fue entonces cuando ella se inclinó sobre la mesa, su rostro a centímetros del mío. El olor de su perfume era abrumador. Y entonces, pronunció las palabras. Las palabras que se grabarían en mi cerebro, las que se convertirían en el catalizador de todo lo que vino después. Por tu culpa mi hijo se fue de la casa, dijo, su voz un siseo venenoso. Tú lo ahuyentaste. Con tu ambición, con tu constante necesidad de controlarlo todo. Él es un artista, un soñador. Y tú querías meterlo en una caja. Si hubieras sido una mejor esposa, una mujer más comprensiva, él todavía estaría aquí. Me quedé mirándola. El mundo pareció ralentizarse. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared, el sonido de los niños riendo en el patio trasero. Sentí el calor de la taza de café en mis manos. Pero no sentí dolor. No sentí tristeza. No sentí ira. Sentí nada. Fue un vacío absoluto. Un silencio frío y claro en el centro de mi ser. En ese momento, todas las excusas que había hecho por Javier, todas las justificaciones que había construido para el comportamiento de su madre, todo se derrumbó. Se convirtieron en polvo y se los llevó el viento. Lo vi todo con una claridad brutal. No era su cómplice. Era su chivo expiatorio. Era la villana conveniente en la historia que se contaban a sí mismos, la historia en la que Javier era una víctima de espíritu libre y Carmen era la madre devota que lo defendía. Y yo.
Yo era la mujer fría y ambiciosa que lo había arruinado todo. No lloré. No grité. Simplemente me levanté, tomé su taza de café apenas tocada y la vacié en el fregadero. Luego abrí la puerta principal. Creo que es hora de que te vayas, Carmen, dije. Mi voz era un susurro, pero resonó en la cocina silenciosa. Me miró, sorprendida. Esperaba lágrimas. Esperaba una pelea. No esperaba esta calma helada. Se levantó, agarró su bolso y caminó hacia la puerta. En el umbral, se dio la vuelta. Algún día te darás cuenta de lo que perdiste, dijo. Cerré la puerta suavemente detrás de ella. Y me apoyé en la madera fría, escuchando el sonido de su coche al arrancar y alejarse. No perdí nada. Me habían liberado. Esa noche, después de que los niños se durmieron, me senté en la oscuridad de la sala de estar durante horas. No pensé en Javier. No pensé en Carmen. No pensé en mi trabajo. Simplemente me senté en el silencio, dejando que esa nueva y extraña calma se asentara en mí. El agotamiento de años pareció desprenderse de mis hombros, capa por capa. El dolor, la decepción, la lucha constante. Se transformaron. Se convirtieron en una energía fría, enfocada. Una resolución. Ya no iba a sobrevivir. Iba a construir. Fui a la cocina. El correo de Ricardo sobre el ascenso todavía estaba fresco en mi mente. Era una pieza más del mismo rompecabezas. Una prueba más de que darlo todo por personas que no te valoran es una forma lenta de suicidio del alma. Llené la cafetera, pero esta vez, solo para una taza. Para mí. El aroma del café recién hecho llenó la cocina. Era un olor familiar, pero esta vez se sentía diferente. No era combustible para otro día de lucha. Era un ritual. Un acto de autocuidado deliberado. Me senté frente a mi laptop, la que había cerrado con tanta resignación unas horas antes. La abrí de nuevo. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro en la oscuridad. Cerré mi correo electrónico. Abrí un nuevo documento de Word. La página en blanco me miraba, llena de posibilidades. Durante un momento, mis dedos flotaron sobre el teclado. Luego, con una certeza que no había sentido en una década, escribí un título. Plan de recuperación. No era un plan de venganza. No era una lista de quejas. Era un proyecto. El proyecto más importante de mi vida. El proyecto era yo. La primera sección la titulé, Autonomía financiera. La segunda, Límites legales. La tercera, Bienestar personal. Debajo de la primera, escribí, Abrir cuenta bancaria separada. Consultar a un asesor financiero. Actualizar currículum y buscar nuevas oportunidades. Debajo de la segunda, encontrar un abogado de divorcio. Documentar todas las comunicaciones con Javier. Establecer un acuerdo de custodia formal. Debajo de la tercera, dormir 8 horas. Leer un libro por mes. Inscribirme en la clase de yoga de los sábados. Escribí durante más de 1 hora, detallando cada paso. Cada acción era un ladrillo. Y con cada ladrillo, sentía que estaba construyendo un muro. No un muro para mantener a la gente fuera, sino un muro de cimientos. Una base sólida sobre la cual podría construir mi nueva vida. Una vida que no estaría definida por las expectativas de los demás, sino por mis propias decisiones. Cuando terminé, el primer rayo de sol se asomaba por el horizonte, pintando el cielo de gris y rosa. La lluvia había cesado. El mundo olía a tierra mojada y a nuevos comienzos. Tomé un sorbo de mi café. Estaba frío, pero no importaba. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía cansada. Me sentía despierta. El lunes por la mañana, comencé. La lista en mi computadora era mi mapa. Cada elemento era un destino.
El primer paso fue el más aterrador. Encontrar un abogado de divorcio. Pasé mi hora de almuerzo encerrada en una pequeña sala de conferencias en el trabajo, buscando en Google abogados de familia en mi ciudad. Los resultados eran abrumadores. Fotos de hombres y mujeres sonrientes con trajes caros. Promesas de luchar por tus derechos. No quería una lucha. Quería una disolución. Una separación limpia y ordenada. Encontré una abogada, una mujer llamada Isabel Rojas, cuyo sitio web era diferente. No había promesas grandilocuentes. Su biografía decía que se especializaba en resoluciones colaborativas y mediación. La palabra colaborativa me pareció una broma considerando a Javier, pero algo en su enfoque directo me atrajo. Marqué el número con manos temblorosas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era real. Estaba haciendo esto. Una voz tranquila y profesional respondió. Despacho de Isabel Rojas, ¿en qué puedo ayudarla? Hola, mi propia voz sonó extraña, delgada. Me gustaría programar una consulta. La cita fue para el miércoles. 2 días. Parecía una eternidad y un abrir y cerrar de ojos al mismo tiempo. El siguiente punto de la lista, abrir cuenta bancaria separada. Esto se sentía más tangible, más inmediato. Después del trabajo, recogí a los niños, les di la cena y, una vez que estaban ocupados con sus tareas, me senté en la mesa de la cocina y solicité una nueva cuenta corriente en línea. Fue sorprendentemente fácil. Llené mis datos, verifiqué mi identidad y, en 15 minutos, tenía un número de cuenta. Mi número de cuenta. Configuré el depósito directo de mi sueldo a esa nueva cuenta. El próximo pago sería en una semana. La idea de que mi dinero, el dinero que yo ganaba, fuera a un lugar que solo yo controlaba, me dio una oleada de poder que me sorprendió. Durante años, mi sueldo se había depositado en nuestra cuenta conjunta, un pozo sin fondo del que Javier sacaba dinero para sus inversiones y gastos necesarios. Ya no más. Esa noche, mientras arropaba a Sofía, ella me miró con sus grandes ojos marrones. Papá va a volver a casa, mami. Me senté en el borde de su cama, el suave edredón de unicornios arrugado bajo mi peso. Acaricié su cabello, que olía a champú de bebé y a la inocencia pura de sus 6 años. Papá y mamá han decidido que es mejor que vivamos en casas separadas, cariño, le dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Pero ambos te queremos muchísimo. Eso nunca, nunca va a cambiar. Siempre seremos tus padres. Mateo, que tenía 8 años y fingía no estar escuchando desde su litera de arriba, dijo en voz baja, ¿va a vivir con su amigo para siempre? No lo sé, mi amor, respondí con sinceridad. Pero lo que sí sé es que esta es nuestra casa. Y tú, Sofía y yo vamos a estar bien aquí. Vamos a cuidarnos unos a otros. No era una respuesta perfecta, pero era la verdad. Y se sintió bien decir la verdad. El miércoles llegó. Dejé a los niños en la escuela y conduje hasta el centro, a un edificio de oficinas de cristal y acero. La oficina de Isabel Rojas estaba en el piso 12. Olía a papel, a café suave y a una calma profesional. Era estéril, pero de una manera reconfortante. Isabel era una mujer de unos 50 años, con el pelo corto y gris y unos ojos agudos que parecían ver directamente a través de mis nervios. No fue cálida, pero fue amable. Me escuchó sin interrumpir mientras yo le contaba mi historia, mi voz a veces quebrándose al recordar años de decepciones. No ofrecía simpatía vacía. Solo asentía, tomando notas en un bloc de notas amarillo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego me miró directamente. Bien, dijo. Lo primero que debes saber es que no estás sola. Veo historias como la tuya todos los días. Lo segundo es que tienes derechos. Y lo tercero es que vamos a hacer esto de manera metódica y tranquila. Sin drama innecesario. Nuestro objetivo es asegurar tu futuro y el de tus hijos.
Sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Metódica y tranquila. Esas eran las palabras que necesitaba oír. Pasamos la siguiente hora repasando mis finanzas, los bienes, la custodia. Me dio una lista de documentos que necesitaba reunir, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, la escritura de la casa. Me explicó el proceso de presentar la petición de divorcio. Tu esposo será notificado oficialmente, dijo. Probablemente reaccionará. Podría enojarse. Podría intentar manipularte. Es importante que a partir de ahora, todas las comunicaciones importantes pasen a través de mí. No tomes decisiones basadas en la emoción o la culpa. Salí de su oficina sintiéndome más ligera. El miedo seguía ahí, un nudo bajo en mi estómago, pero ahora estaba mezclado con un sentido de propósito. Tenía una aliada. Tenía un plan. El primer mensaje de texto de Javier llegó el viernes por la noche, una semana después de que Isabel presentara los papeles. Estaba ayudando a Mateo con un proyecto de ciencia sobre volcanes, una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre esparcida por toda la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró. ¿Un abogado? ¿De verdad? ¿No podíamos hablar de esto como adultos? Estoy muy decepcionado, Ana. Lo leí. Sentí una punzada de la vieja culpa. La que había sido programada en mí durante una década. La voz en mi cabeza susurraba, tiene razón. Deberías haber hablado con él. Pero luego, la voz más nueva, la voz tranquila y clara, tomó el control. Habíamos intentado hablar. Hablar con Javier era como hablarle a un muro. Sus conversaciones de adultos siempre terminaban con él dándome la vuelta a la tortilla, haciéndome sentir culpable por sentirme como me sentía. Recordé las palabras de Isabel, no tomes decisiones basadas en la emoción o la culpa. No respondí. Le mostré el mensaje a Mateo. Mira, hijo. Erupción. Y vertimos el vinagre. La espuma roja se desbordó por el volcán de papel maché, y la risa de mi hijo llenó la cocina. Borré el mensaje de Javier. Se sintió como una pequeña victoria. Una capa de su influencia, eliminada. La llamada de Carmen llegó al día siguiente. Sábado por la mañana. Dejé que fuera al buzón de voz. Ana, soy yo. Tu suegra. Como si necesitara presentación. Su voz era un jarabe espeso de falsa preocupación. Javier me llamó. Está destrozado. No puedo creer que le hayas hecho esto después de todo lo que él ha hecho por ti. Esta familia. Estás destrozando esta familia. Por favor, piensa en los niños. Llámanos. Estamos muy preocupados. Escuché el mensaje 2 veces. La primera vez, sentí una oleada de ira. ¿Todo lo que él ha hecho por mí? ¿Qué había hecho él, exactamente? ¿Honrarme con su presencia? La segunda vez, analicé sus palabras como si fueran un texto antiguo. Preocupados. Esa palabra. No era preocupación por mí. Era preocupación por la alteración de su status quo. Por la pérdida de control. Piensa en los niños. El arma definitiva. La carta que siempre jugaban, asumiendo que yo no lo hacía cada segundo de cada día. Usar a mis hijos contra mí. No devolví la llamada. En su lugar, llevé a los niños al parque. Empujé a Sofía en el columpio, más y más alto, su risa como campanitas en el aire fresco del otoño. Jugué al fútbol con Mateo hasta que mis pulmones ardieron. Nos tumbamos en la hierba y buscamos formas en las nubes. Por la noche, borré su mensaje de voz. Se sintió como limpiar una mancha de una ventana. De repente, podía ver un poco más claro. Mi hermana, Laura, me envió un mensaje de texto esa noche. Oye, ¿estás bien? Mamá y papá están un poco alterados porque no respondes. ¿Podrías al menos enviarles un mensaje para que sepan que estás viva? Nos tienes a todos preocupados.
La mensajera. La pacificadora. Siempre tratando de suavizar las cosas, pero en el fondo, reforzando el mensaje original. Alterados. Esa era la palabra correcta. No estaban preocupados por mi bienestar, sino alterados por mi falta de cumplimiento. Les molestaba que su universo ordenado se hubiera salido de su eje. Nos tienes a todos preocupados. El colectivo. El nosotros que te envuelve, que te presiona, que te hace sentir egoísta por no someterte. Era un intento sutil de inducir culpa, de hacerme responsable de su estado emocional. No había una pregunta genuina sobre cómo estaba yo, solo la demanda de que les diera lo que necesitaban para calmarse. El silencio. Mi silencio se estaba convirtiendo en mi escudo. En mi arma más poderosa. No tenía que justificarme. No tenía que explicar. No tenía que defender mis decisiones. No responder era una afirmación de mi derecho a existir fuera de sus expectativas. Borré su mensaje. Sentí una sensación de ligereza. De espacio. Estaba respirando más fácilmente. Cada mensaje que decidía ignorar era un paso más hacia la construcción de mi propia identidad, una identidad que no estaba definida por su preocupación, su alteración o sus expectativas. Los mensajes de Javier continuaron, cambiando de táctica. Primero vino la ira. Luego el sentimentalismo. Recuerdo cuando nos conocimos. Éramos tan felices. ¿Qué nos pasó? Luego la manipulación directa. Sofía me dijo por teléfono que te extraña mucho por las noches. ¿Es eso lo que quieres para ella? Cada mensaje era una prueba. Y con cada uno que ignoraba y reenviaba a Isabel, me sentía más fuerte. Estaba aprendiendo a distinguir su voz de la mía. Estaba aprendiendo que su realidad no tenía por qué ser la mía. El trabajo se convirtió en mi santuario y mi campo de batalla. El correo sobre el ascenso de Fernando me había dejado una cicatriz, pero en lugar de dejar que me derrotara, lo usé como combustible. Empecé a documentar todo. Cada proyecto que lideraba. Cada informe que escribía. Cada vez que me quedaba hasta tarde. Creé una carpeta en mi computadora llamada Logros Profesionales. Era mi propia versión de la lista de Isabel. Metódica. Tranquila. Una tarde, Ricardo me llamó a su oficina. Ana, buen trabajo con la cuenta de Logitech, dijo, sin levantar la vista de su monitor. Sigue así. Gracias, Ricardo, respondí. De hecho, me gustaría programar una reunión contigo la próxima semana para hablar de mi trayectoria profesional aquí. Levantó la vista, sorprendido. No estaba acostumbrado a que yo iniciara este tipo de conversaciones. Siempre había sido la empleada agradecida y silenciosa. Claro, tartamudeó. Pídele a mi asistente que busque un hueco. Salí de su oficina con la cabeza alta. No sabía cuál sería el resultado, pero por primera vez, sentía que tenía el control de mi narrativa profesional. Ya no esperaría a que me dieran lo que merecía. Iba a pedirlo. Las semanas se convirtieron en un mes, luego en 2. Mi nueva vida comenzó a tomar forma. Una vida más tranquila, más pequeña, pero infinitamente más mía. Los fines de semana ya no estaban llenos de la tensión de esperar a que Javier apareciera o de las visitas obligadas a casa de mis suegros. Estaban llenos de visitas al museo, tardes de cine en casa con palomitas de maíz y fuertes de mantas en la sala de estar. Pero no fue fácil. Había noches en las que la soledad era un peso físico en mi pecho. Noches en las que la duda se arrastraba. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Estaba siendo egoísta? ¿Estaba dañando a mis hijos? En esos momentos, abría mi documento, plan de recuperación, y leía las palabras que había escrito en esa primera noche de claridad. Me recordaba a mí misma por qué había empezado. Fue en una de esas noches bajas que recibí un mensaje de un número que no reconocía. Era Elara. Una amiga de la universidad con la que había perdido el contacto hacía años. Hola, Ana.
Te vi etiquetada en una foto de un amigo en común y me preguntaba cómo estabas. Ha pasado tanto tiempo. Dudé en responder. La idea de explicar el desastre de mi vida a alguien de mi pasado era agotadora. Pero algo me impulsó a escribir de vuelta. Elara. ¡Qué sorpresa! Estoy en un proceso de cambio. Sería genial ponernos al día. Quedamos para tomar un café el sábado siguiente. La vi sentada junto a la ventana de la cafetería, su cabello rizado ahora con algunos hilos de plata, pero sus ojos tenían la misma chispa inteligente que recordaba. Elara siempre había sido la más sabia de nuestro grupo, la que veía las cosas con una claridad que a los demás nos faltaba. Había crecido en un pueblo pequeño y muy tradicional, y siempre había hablado de su lucha por escapar de las expectativas asfixiantes de su familia y su comunidad. Nos abrazamos, y la conversación fluyó fácilmente al principio, poniéndonos al día sobre los últimos 10 años. Pero luego, ella me miró con esa mirada directa suya. ¿Cómo estás de verdad, Ana? Y por alguna razón, con ella, las paredes se derrumbaron. Le conté todo. El divorcio, mi suegra, mi trabajo, el sentimiento de ser invisible, la culpa, el miedo. Las palabras salieron a borbotones, un torrente que no pude detener. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos, las primeras que había derramado por todo esto frente a otra persona. Ella no dijo lo siento ni me dio un pañuelo. Simplemente asintió lentamente, sus ojos llenos de una profunda comprensión. Ah, sí, dijo, su voz suave. La carga de las expectativas. Puede ser más pesada que cualquier roca. Hizo una pausa. Pero déjame preguntarte esto, Ana, ¿cuáles son tus expectativas para ti misma? ¿Qué anhela tu corazón? La pregunta me dejó sin aliento. Nadie me había preguntado eso en años. Tal vez nunca. Siempre se había tratado de lo que Javier necesitaba, de lo que los niños necesitaban, de lo que mi jefe esperaba, de lo que mis padres querían. Yo no figuraba en la ecuación. No lo sé, susurré, y la confesión se sintió como liberar un aire viciado que había estado atrapado en mis pulmones. Siento que me he perdido. Que la persona que se supone que debo ser es una mentira. Elara se inclinó hacia adelante, su calidez envolviéndome. Escúchame, Ana. No eres una mentira. Eres una persona compleja y hermosa, y tu valor no está determinado por tu capacidad para cumplir con las fantasías de otra persona. La persona que se supone que debes ser, la persona que mereces ser, es la que está dentro de ti, luchando por salir. Y eso no es un fracaso. Eso es valentía. Pero todos los demás, tartamudeé. Dirán que soy egoísta. Que estoy rompiendo promesas. Ella tomó mi mano sobre la mesa, su agarre firme y reconfortante. A veces, la promesa más importante que podemos hacer es a nosotras mismas. La promesa de honrar nuestra verdad, incluso cuando es difícil. La promesa de escucharnos a nosotras mismas antes de escuchar el ruido del mundo. Sus ojos se encontraron con los míos, y en su mirada, vi una comprensión tan profunda que me robó el aliento. No estás sola en esto. Muchas de nosotras hemos sentido el mismo peso. Y te lo digo ahora, está bien. Está bien querer una vida que sea tuya. Está bien no conformarse. Está bien romper el molde. Una lágrima solitaria se deslizó por mi mejilla, pero no era de tristeza. Era de alivio. De reconocimiento. En la presencia de Elara, sentí, por primera vez, que podía respirar. El aire no estaba viciado por el juicio o la expectativa, era ligero y libre. Sus palabras no fueron solo una validación, fueron un permiso. Un permiso para ser yo misma. En ese momento, supe que había encontrado no solo a una vieja amiga, sino a una aliada que creía en mí de una manera que yo apenas empezaba a atreverme a creer en mí misma. Armada con esta nueva validación externa, que reforzaba mi resolución interna, me sumergí de lleno en la siguiente fase de mi plan, la ejecución metódica.
La reunión con Ricardo fue el martes. Entré a su oficina no como una empleada suplicante, sino como una profesional preparada. Tenía mi carpeta de logros profesionales impresa y encuadernada. La puse sobre su escritorio de caoba. Ricardo, gracias por tu tiempo, comencé, mi voz firme. He estado en esta empresa durante 3 años. En ese tiempo, he liderado el proyecto X, que aumentó la retención de clientes en un 15%. He optimizado el proceso y, ahorrándole a la empresa aproximadamente $50,000 al año. Y he sido mentora de 2 nuevos miembros del equipo que ahora están rindiendo por encima de las expectativas. Pasé página por página, detallando mis contribuciones con datos y cifras. No usé lenguaje emocional. No mencioné a Fernando ni el ascenso perdido. Simplemente presenté los hechos. Cuando terminé, lo miré directamente. Mi rendimiento y mis contribuciones demuestran que estoy más que cualificada para un puesto de liderazgo senior. Quiero saber cuál es el plan de la empresa para mi crecimiento aquí. Se quedó boquiabierto. Claramente, no esperaba esto. Hojeó el documento, su confianza habitual ligeramente tambaleante. Ana, esto es impresionante, admitió. No tenía idea de la magnitud de todo esto. Ese es el problema, Ricardo, le dije con calma. Mi trabajo ha sido excelente, pero mi visibilidad no, y eso es algo que planeo cambiar. Necesito un camino claro hacia adelante, o tendré que buscar oportunidades en otro lugar donde mi valor sea reconocido y cultivado. La conversación terminó sin una resolución inmediata, pero algo había cambiado. Me había defendido. Había establecido mi valor en términos que él no podía ignorar. 2 días después, Recursos Humanos me contactó para discutir un nuevo rol que estaban creando, un puesto de jefe de estrategia de cuentas. Era un ascenso en todo menos en el nombre, con un aumento salarial significativo. Lo acepté. Mientras tanto, el proceso de divorcio avanzaba. Isabel era una roca. Manejó todas las comunicaciones con el abogado de Javier. Se programó una mediación. La noche antes, apenas dormí. El miedo volvió a aparecer. ¿Y si me derrumbaba? ¿Y si me dejaba llevar por sus viejas tácticas? Por la mañana, me puse mi mejor traje, el que me hacía sentir más poderosa. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada seguía pareciendo cansada, pero ahora había una luz en sus ojos que no estaba allí antes. Era la luz de la determinación. La mediación tuvo lugar en una sala de conferencias neutral, con una larga mesa de madera pulida que nos separaba. Javier estaba allí con su abogado. Se veía más delgado, y por un momento, sentí una punzada de algo parecido a la lástima. Pero luego me miró, y vi la misma vieja actitud de víctima en sus ojos. La mediadora explicó las reglas. Hablaríamos de finanzas primero, luego de la custodia. Cuando empezaron a hablar de la casa, Javier interrumpió. No entiendo por qué tenemos que venderla, dijo, dirigiéndose a mí, ignorando a los abogados. Es el hogar de nuestros hijos. Tú estás siendo increíblemente egoísta al querer desarraigarlos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La vieja Ana habría querido defenderse, explicar que no podía permitirme la hipoteca sola, que él no había contribuido en meses. Pero la nueva Ana recordó las palabras de Isabel. Sin drama. Miré a mi abogada. Ella asintió levemente. Tomé una respiración profunda. Isabel tiene mi propuesta financiera, dije, mi voz tranquila y nivelada, dirigiéndome a la mediadora. Se basa en nuestros ingresos y deudas actuales. Estoy abierta a discutir los detalles, pero la decisión de separarnos ya está tomada. Javier intentó varias veces más arrastrarme a una discusión emocional. Sacó a relucir viejos recuerdos, hizo acusaciones veladas, intentó hacerme sentir culpable. Cada vez, yo desviaba la conversación hacia los hechos, hacia los números en la hoja de cálculo que había preparado, hacia los términos del acuerdo de custodia que priorizaban la estabilidad de los niños. No lo miré.
Me concentré en la mediadora, en mis notas, en mi abogada. Me negué a ser arrastrada a su campo de juego emocional. Estaba jugando un juego diferente ahora, con reglas diferentes. Mis reglas. Al final de 4 horas, teníamos un acuerdo. Él obtendría una parte de la venta de la casa, yo me quedaría con la mayor parte de mi jubilación. Tendríamos la custodia compartida 50-50, con un horario estricto. Cuando todo terminó, recogí mis cosas. Javier se me acercó en el pasillo. Realmente lo arruinaste todo, ¿sabes?, dijo en voz baja, su última puñalada. Éramos una familia. Me detuve. Me giré para mirarlo, realmente mirarlo, por primera vez en todo el día. Y lo que vi no fue al hombre del que me enamoré, ni al padre de mis hijos. Vi a un extraño. Un hombre débil que culpaba a todos los demás por sus propias decisiones. Tú te fuiste, Javier, le dije, sin ira, solo con una verdad tranquila y agotada. Yo solo estoy limpiando el desorden. Me di la vuelta y me alejé. No miré hacia atrás. El sonido de mis tacones en el suelo de mármol fue el único sonido que importaba. Era el sonido de la libertad. La casa se vendió rápidamente. Empaquetar 10 años de vida en cajas fue un proceso catártico. Cada objeto evocaba un recuerdo. Algunos buenos, la mayoría agridulces. Encontré fotos de nuestra boda, de los primeros pasos de los niños. No las tiré. Las puse en una caja etiquetada como el pasado y la guardé en el fondo de la unidad de almacenamiento. No era algo que necesitara borrar, sino algo que necesitaba dejar atrás. Encontré un apartamento más pequeño en un buen distrito escolar. Era acogedor y luminoso. Los niños estaban emocionados por tener sus propias habitaciones para decorar. La noche que nos mudamos, pedimos pizza y comimos en el suelo, rodeados de cajas. No teníamos muebles, ni internet, ni televisión. Pero nos teníamos a nosotros. Y por primera vez en mucho tiempo, nuestro pequeño hogar se sentía en paz. No había una tensión subyacente, ni la espera de una discusión, ni la carga de las expectativas no cumplidas. Solo nosotros tres, riendo y comiendo pizza en el suelo. Mi nueva vida comenzó a florecer. En el trabajo, prosperé en mi nuevo rol. Mi confianza creció. Mis ideas eran escuchadas y respetadas. Me convertí en una líder, no porque fuera mandona o controladora, como Carmen había dicho, sino porque era competente, empática y estaba organizada. Empecé a ir a esa clase de yoga de los sábados de mi lista. Al principio, me sentía torpe y fuera de lugar. Mi mente corría a 1000 por hora. Pero lentamente, aprendí a respirar. Aprendí a estar presente en mi propio cuerpo. Aprendí que la fuerza no siempre es rígida, a veces, es la flexibilidad. El ara se convirtió en una constante en mi vida. Nos veíamos para cenar una vez al mes. Hablábamos de todo, trabajo, niños, libros, miedos, sueños. Ella nunca me dijo qué hacer. Simplemente escuchaba y me hacía las preguntas correctas, las que me ayudaban a encontrar mis propias respuestas. Unos 6 meses después de la mudanza, estaba en el parque con los niños. Mateo estaba en un partido de fútbol, y Sofía y yo estábamos animando desde la banda. Un hombre a mi lado se giró y sonrió. Tu hijo es bueno, dijo. Tiene una gran pierna izquierda. Gracias, sonreí. Él ama el juego. Hablamos durante el resto del partido. Se llamaba Daniel. Era el tío de uno de los compañeros de equipo de Mateo. Era profesor de historia en la escuela secundaria local. Era amable, y tenía una risa fácil que le hacía arrugar los ojos. Al final del partido, me pidió mi número. Dudé por una fracción de segundo. La idea de una cita, de dejar que alguien nuevo entrara en mi vida cuidadosamente construida, era aterradora. Pero luego miré sus ojos amables y pensé en las palabras de Lara, está bien querer una vida que sea tuya. Claro, dije, y le di mi número.
Nuestra primera cita fue para tomar un café. Hablamos durante 3 horas. Le conté sobre mis hijos, mi trabajo. Fui honesta sobre mi divorcio, no con amargura, sino como un hecho de mi pasado. Él me contó sobre su pasión por la enseñanza, sobre su amor por el senderismo. Me escuchó. Realmente me escuchó. Hizo preguntas. Estaba interesado en mis pensamientos, no solo en mi historia. Las citas se convirtieron en algo habitual. Daniel era diferente a Javier en todos los sentidos. Era estable. Era confiable. Si decía que iba a llamar, llamaba. Si decía que iba a estar en algún lugar, allí estaba. Pero fue más que eso. Me valoraba. Valoraba mi inteligencia, mi fuerza, mi opinión. Una noche, después de que los niños se durmieran, vino a mi apartamento a cenar. Cociné pasta, algo simple. Estábamos sentados en mi pequeña mesa de comedor, hablando y riendo. «Sabes», dijo, mirándome. «Admiro mucho cómo has construido esta vida para ti y tus hijos. Eres increíblemente fuerte. Nadie me había llamado fuerte antes. Me habían llamado ambiciosa, controladora, difícil. Pero nunca fuerte». Las lágrimas brotaron de mis ojos, tomándome por sorpresa. Él no entró en pánico. Simplemente extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. «Oye, ¿estás bien?», asentí, secándome una lágrima. «Sí», dije, mi voz un poco temblorosa. «Es solo que...». Nadie me había dicho eso antes. Se quedó en silencio por un momento, simplemente sosteniendo mi mano. «Bueno», dijo suavemente. «Deberían haberlo hecho». Esa noche, mientras yacía en la cama, el silencio de mi apartamento ya no se sentía solitario. Se sentía pacífico. Pensé en el viaje que había hecho. En la mujer que era un año antes, una cáscara agotada de sí misma, ahogándose en las expectativas de los demás. Y pensé en la mujer que era ahora. No era perfecta. Todavía tenía días malos. Todavía me preocupaba por el futuro. Pero era dueña de mi vida. Cada decisión, cada éxito, cada fracaso, era mío. Había aprendido a poner mis propias necesidades en la lista de prioridades. Había aprendido a trazar límites. Había aprendido que mi valor no provenía de cuánto podía sacrificar por los demás, sino de cuánto me respetaba a mí misma. Me levanté y fui a la habitación de mis hijos. Mateo dormía profundamente, con su trofeo de fútbol en la mesita de noche. Sofía estaba acurrucada con su unicornio de peluche, una pequeña sonrisa en su rostro. Los observé, sus pechos subiendo y bajando al ritmo de sus sueños. Esto era por lo que había luchado. No contra Javier, ni contra Carmen, ni contra Ricardo. Había luchado por esto. Por esta paz. Por esta seguridad. Por la oportunidad de construir un hogar basado en el amor, el respeto y la tranquilidad. Volví a mi habitación y me detuve frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una extraña. La reconocí. Había arrugas de risa incipientes alrededor de sus ojos. Había una calma en su boca. Había una fuerza en su postura. La suegra que me culpó, el esposo que me abandonó, el jefe que me subestimó. Eran solo personajes en un capítulo anterior de mi historia. No eran los autores del libro. Yo era la autora. Y la mejor parte apenas comenzaba. Si esta historia resonó contigo, por favor, compártela. Alguien ahí fuera necesita saber que no está solo y que su fuerza es suficiente.